doctor Borges, usted va a ser el moderador, ¿verdad? Ok, muy bien. Nada más un último favor, los que no vayan a estar participando ahorita. También esta tarde. De igual forma, la doctora Lisette Aguirre, también adscrita precisamente a la extensión académica de Los Cabos. Muchas gracias, doctora Aguirre, por estar con nosotros. Y acá del campus La Paz, pues nos acompaña el doctor Manuel Coronado, también a quien agradecemos pues su presencia y participación de esta tarde. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarnos también. Y de igual manera, pues presento a la maestra Mayra Gutiérrez, quien, por cierto, se encuentra también estudiando un posgrado, un doctorado, y que ya lleva pues bastante avanzada su investigación, pues a pesar de ir recién comenzando, digamos, con esta etapa del doctorado, pero que lleva un avance muy considerable y que soy testigo de ello también, pues que se ha dado la tarea de reflexionar sobre estos temas precisamente del quehacer académico y científico en esta época que nos ha tocado vivir, ¿no? Y también, pues, le doy la bienvenida a mi querida colega, la doctora Brenda Ramírez, quien nos acompaña, según podemos apreciar, pues, desde su vehículo, lo cual es un tema que pareciera muy común en estos días, ¿no? Es decir, ya no se trata solamente de hacer office ni home office, sino hacemos car office y hacemos street office y hacemos, bueno, en ocasiones donde nos pueda encontrar precisamente. Espero no estar omitiendo a nadie de nuestros invitados e invitadas, y quiero ampliar además
esta posibilidad de que cualquier persona que se encuentre en la audiencia y quiera participar con nosotros en la mesa de reflexión, bienvenida a su participación. Queremos que esto sea un foro abierto, aunque es un espacio muy breve, ¿no? Porque tenemos pues ahora un poquito menos de una hora, pero que quede abierta también esta posibilidad de querer compartir una reflexión, pues también que lo haga saber a través del chat y de ahí pues con gusto daremos esta entrada, ¿no? Bueno, este último año seguramente para todas y todos ha sido un espacio en el que nos tuvimos que reconfigurar de muchas maneras. Tuvimos que repensarnos también desde nuestro papel, sí como seres humanos, ocupando un espacio en común en este planeta, pero también desde nuestro ejercicio profesional, ¿no? Y en este ejercicio profesional precisamente, pues coincidirán en que hemos tenido que compartir tareas que no habíamos dimensionado siquiera que íbamos a tener que realizar. Tareas en conjunto, tareas para poder comprender de qué va esta etapa que estamos viviendo, pero sobre todo cómo podemos superarla con la mejor de las suertes, digamos, o los éxitos, ¿no? Esta pandemia ha trastocado y ha movido prácticamente cualquier plataforma. Algunas les ha dado la oportunidad de mejorar, ¿no? En algunos quehaceres productivos o en algunas otras actividades que de cotidiano realizamos. Sin embargo, la mayoría, pues, de estas actividades han sido definitivamente trastocadas por esta situación que, dicho sea de paso, nadie pidió, pero en el cual todos estamos involucrados, ¿no? Y la academia y el quehacer científico no podía ser la excepción. Entonces, si lo observamos desde el quehacer cotidiano en el cual se comparte dentro de una institución, el quehacer académico, por ejemplo, seguramente una de las comunidades que más afectación ha tenido ha sido la estudiantil. Es decir, se mueve una plataforma por completo en donde había un esquema de aprendizaje, de compartir conocimiento que hace precisamente la academia. La conversación no solamente en el aula, ¿no? Y el compartir con las y los compañeros en el aula y con profesores, sino también esta convivencia, este acercamiento en los pasillos y demás sitios en común en las propias instituciones que permiten la divulgación y el crecimiento del conocimiento. Pero también el quehacer de la generación del conocimiento ha sido seriamente afectada, puesto que hay muchas áreas que han quedado limitadas, entre otras, pues, aquellas que tienen que ver con la parte experimental de algunas de las disciplinas, ¿no? O de los proyectos que han involucrado, pues, en algunas de sus etapas quehacer, esta posibilidad o modalidad de investigación. Entonces, hay también, por otro lado, quienes han aprovechado esta etapa, este periodo, para orientar parte de la investigación hacia la comprensión del fenómeno como tal. Es un fenómeno global que no es materia de este conversatorio discutir el por qué a algunos países o regiones les ha afectado con más profundidad que a otros, sino más bien la idea es, ¿ahora qué viene? Es decir, ya tenemos esto encima, ya yo quisiera decir que hemos pasado la peor parte, ¿no? Seguramente ustedes coincidirán con esto, pero ¿y ahora qué viene? ¿Qué enseñanza nos dejó esto? ¿Qué hicimos o qué hemos hecho desde la perspectiva de la academia, del quehacer científico, desde este confinamiento que nos ha tocado vivir? Para ello, entonces, quiero compartirles que un grupo de investigadores, colegas, pues, adscritos, ya me corregirán, pues, al campus de Los Cabos, se dio la tarea también de llevar durante este último año un proyecto de investigación relacionado precisamente con parte de esta afectación. Así es de que, si mis colegas me permiten, si el resto del panel me permiten, pasaremos a escuchar el resumen de este proyecto de investigación por parte de nuestras colegas, en el cual participaron pues la doctora Claudia Lacruy, y que ahora mismo ella nos comentará quiénes más estuvieron participando y así como los resultados a los que llegaron, y posteriormente entraríamos en una conversación pues desde la perspectiva de cada uno de quienes integran esta mesa precisamente de discusión. Así que adelante, doctora Lacruy, tiene el micrófono abierto y también la posibilidad de que pueda compartir la presentación. Muy buenas tardes, doctor. Soy Lizeth Aguirre. Y en un inicio empezaré
a explicarles sobre esta investigación y posteriormente la doctora Claudia Carolina Lacroix continuará con la presentación. La investigación que nosotros hicimos fue precisamente acerca de buenas prácticas de continuidad académica ante el COVID-19. El caso de estudio fue la Universidad Autónoma de Baja California Sur en su extensión académica Campus Los Cabos. En esta investigación participó, como ya lo comenté, la doctora Claudia Lacroix, también el maestro Jesús Manuel Pimentel Ontiveros y la maestra María Josué Sánchez Navarro y una servidora. El objetivo de esta investigación fue precisamente conocer un poco más acerca de las estrategias de continuidad académica y buenas prácticas que se presentaron durante los semestres 2021 y 2022, que fue precisamente esta época de pandemia, a través de la percepción tanto de docentes como estudiantes de la Universidad Autónoma en su campus Los Cabos. Antes de iniciar, es importante comentar que dentro del contexto de instituciones de educación superior en el municipio de Los Cabos, pues se cuentan únicamente con dos universidades públicas, que sería la Universidad Autónoma y en este caso, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos. Siguiendo las recomendaciones de la NUES, que se emitieron precisamente con motivo de la pandemia, en el sentido de buscar precisamente estrategias de continuidad académica, se habló precisamente de cómo las estrategias institucionales que se utilizaron en la Universidad Autónoma de Baja California Sur fueron capacitar a los docentes a fin de que pudieran migrar de clases presenciales a clases virtuales, mantener una estrecha comunicación con los alumnos a través de medios digitales y pues esto implicaba también migrar los programas de estudio hacia determinadas plataformas. Las etapas y características de la educación por la pandemia encontramos como una primera etapa la educación en tiempo de aislamiento social, que implicó una irrupción de emergencia de clases presenciales, también desafíos por las desigualdades sociales, tiempo de enseñanza, disponibilidad de material didáctico, tecnología y condiciones de infraestructura. La segunda etapa fue la educación en tiempos de distanciamiento, en el sentido de que fue gradual la gradualidad de retorno a las aulas por el contexto geográfico, medidas de distanciamiento social e intermitencia. Y finalmente, la tercera etapa de una educación en una nueva normalidad todavía es incierta, ya que la contingencia sanitaria es superada para reanudar en forma presencial las clases ya de manera definitiva. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es la problemática? La problemática es cuál es el avance de las estrategias de continuidad académica y buenas prácticas en la extensión académica Campus Los Cabos, es decir, qué estrategias utilizaron los docentes a fin de hacer frente a esta situación de emergencia que implicó migrar de manera emergente de clases presenciales a clases a distancia. A continuación voy a ir con la parte de la metodología. Un momento, tenía el micrófono apagado. Fue un estudio de caso mixto. El diseño fue longitudinal y no experimental porque se realizó en 4 etapas. Primero se determinó en la revisión de la literatura cuáles fueron las indicaciones de la ONU, las recomendaciones de la CEPAP, del Banco Interamericano de Desarrollo y muy importante las acciones que se reportaron a la NUIS en conjunto con la UNESCO y las estrategias institucionales. Para ello, primero se realizó el análisis del primer semestre, el análisis del semestre 2021, en el cual se realizó entrevistas, encuestas a docentes y estudiantes con la finalidad de determinar cuáles eran las herramientas, las estrategias que se realizaron, las herramientas que utilizaban tecnológicas de los docentes, las competencias digitales de los estudiantes y el acceso que tenían a Internet. Eso se hizo en mayo del 2020
y la segunda etapa fue en el análisis de la 3, donde se hicieron adecuaciones a los instrumentos que se validaron por confiabilidad y alfa de Cronbach para tanto docentes y estudiantes. Se aplicaron en febrero de este año y a partir de ahí se determinó un análisis comparativo de avance entre el 2021 y el 2022 y encontramos buenas prácticas y mejoras que estaban alineadas a las recomendaciones de la ANUIS. Nuestra población de primer semestre, se notamos aquí en el primer semestre, había 1.160 estudiantes en comparación de los 1.283, que es los estudiantes del 2020. Aportamos, bueno, y es un resultado, pero la universidad aporta más del 20% el campus en la matrícula universitaria y la población docente de 119 fueron la muestra 70, 146 y de estudiantes logramos recopilar 504 encuestas, más de aproximadamente la mitad de la matrícula. Entre las estrategias, las institucionales que marcaron en la ANUIS hacían referencia a la capacitación en educación a distancia. Antes de que iniciara la pandemia, aperturó la coordinación de educación a distancia y se trabajó con responsabilidad social universitaria y la empatía a lo que es a nuestro estudiantado. El responsable de la extensión académica generó lo que son instrucciones a través de sus coordinadores de carrera y las recomendaciones de las estrategias fueron en comunicación con los estudiantes, capacitación docente y hacer diferentes encuestas para hacer diagnósticos de cuál era la situación del estudiantado con relación equipo de cómputo y acceso a internet. Los coordinadores de su carrera estuvieron dando seguimiento a los docentes, cuáles eran las estrategias de enseñanza que adecuaron, se enviaron planeaciones adicionales y se dieron de alta absolutamente a todos los profesores con su correo institucional de la autónoma para que se les diera acceso a una capacitación de Moodle. Los docentes accedieron, más del 80%, no, entre el 80% de la plantilla tomó el curso interno y para el segundo semestre se generó la capacitación institucional en el cual la mayoría de los docentes, el 100% tomó al menos un curso. Todas esas estrategias se convirtieron en buenas prácticas. Se realizaron diferentes análisis. Voy a empezar con los más concretos por el tiempo. Lo interesante es que de los dos se compararon la percepción del desempeño de qué sintió el estudiante, si aprendió o no en la contingencia contra los 2 semestres y contestaron que tuvieron un aprendizaje significativo y que el 100% de ellos aceptó que desarrolló lo que son competencias digitales. ¿Cuáles fueron las adecuaciones que se tuvieron que realizar? Bueno, la principal, proporcionar a los estudiantes el recurso que se requiera. Hacemos referencia a lo que son presentaciones, lecturas, material, que el estudiante se ubique, que si tiene las dificultades que tiene, se le tiene que dar una guía y se le tuvo que dar seguimiento a los estudiantes con necesidades especiales. Y se utilizaron cuando se requería el 5%, incluso incluyó sintetizadores de voz. Eso tiene que ver con la carrera de lenguas. La oferta académica de Los Cabos incluye también la parte del departamento de lenguas. ¿Cuáles fueron las buenas prácticas? Capacitación de educación a distancia del profesorado, 85%. Que el profesorado aceptara la capacitación y migrara todas las carreras, eso es una fortaleza que se detectó. En el primer semestre, eso es una buena práctica. La segunda, el uso de las plataformas institucionales en la modalidad síncrona. En el primer semestre era Zoom, el 72% utilizaba Zoom. No obstante, para el segundo semestre ya utilizaban lo que es Google Meet al 47%, con las bondades que esto implica para las sesiones síncronas. Además que hacen sesiones síncronas una vez a la semana o 2 veces a la semana, dependiendo de la materia. Y después de que solamente el 20% utilizaba Moodle de en línea WAPS, el 58% de los profesores lo utilizan ahorita, y el resto están usando Classroom, lo cual es un avance significativo, ya que se logró el uso de las plataformas institucionales en una gran medida.
El tercer punto, la comunicación con los estudiantes en el canal de atención. El 50% continúa siendo WhatsApp inmediato, 30% electrónico, pero un dato muy interesante es que ya utilizan el 10% del mensajero de Moodle, y eso es una parte de llegar a un seguimiento y un control, y es un beneficio para el estudiantado, ya que al trabajar con estas plataformas se tienden a homologar lo que son las prácticas docentes. Ahora, proporcionar instrumentos de evaluación por competencias con instrucciones específicas. Esto es un logro en el sentido que el semestre anterior solamente el 40% generaba los instrumentos de evaluación, es decir, rúbrica, guías de puntaje, examen. El 80% de los maestros, la única medio de evaluar que tenía el semestre anterior eran exámenes, y esto migró. Y no solo han generado los instrumentos de evaluación por competencia, sino que además incluyen instrucciones específicas para la realización de las actividades. Y la quinta buena práctica es que el 100% tanto de estudiantes y docentes confirmaron que recibieron retroalimentación, sea en las sesiones síncronas, directo en el archivo que enviaron, y esto significa que se generó un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es el mayor reto que tenemos? Es la conectividad en el Internet. Más del 90% de los estudiantes en nuestro campus tiene acceso a Internet. El área de oportunidad es que el 54% lo tiene intermitente por momentos, y el 63% se conecta por smartphone, a diferencia del semestre anterior. Solamente el 40% estaba por smartphones. Eso significa que el estudiante también empezó a utilizar y aplicar otras herramientas. Además, se encontró que desarrollaron competencias digitales, y también la parte actitudinal y la parte de la autonomía en su aprendizaje. Por lo que se concluye que sí se presentan buenas prácticas en la extensión de Campus Los Cabos en ambos sentidos, tanto de estudiantes como profesores. Un dato muy importante, más del 80% tanto de profesores y de docentes desean volver al aula. No obstante, admiten los estudiantes que sí aprenden de manera a distancia. Ok, ¿qué es lo que sigue? Pues tenemos que transformar los procesos de las estrategias de continuidad, desde continuar con la capacitación a distancia en docentes, en evaluación, en herramientas tecnológicas, en Moodle, a un nivel intermedio, a un nivel más avanzado, el seguimiento tutorial del plan de tutorías, que el tutor sepa dónde está el estudiante, cuál es su avance, y que le brinden esas herramientas, brindar apoyo a los estudiantes con necesidad. En el campus se levantó una campaña donde se obtuvieron donaciones de equipos, y a partir de ellos se los dieron a estudiantes con necesidad. Migración, se tiene que migrar todas las operaciones administrativas a un sistema digital, que la universidad lo ha hecho y se adoptó. Fortalecimiento de infraestructura tecnológica, que la universidad ya la tiene y que la estamos aplicando en este momento, y la vinculación y responsabilidad social universitaria. La vinculación, la universidad como generadora de conocimiento y la máxima casa de estudios del Estado genera estrategias que benefician a la comunidad y entra con la responsabilidad. En estos, la universidad no es solo el espacio físico, la universidad somos todos aportando un granito de arena. Y a continuación le voy a ceder la palabra a la doctora Aguirre para que ella dé las conclusiones finales. Sí, precisamente en cuanto a las conclusiones finales, es importante determinar hacia dónde va la universidad. Finalmente podemos decir que la pandemia implicó en un momento dado migrar de instituciones de una educación presencial a una educación en línea sin ningún tipo de preparación. Sin embargo, es interesante ver que tanto docentes como alumnos se adaptaron precisamente a este tipo de situación, ¿no? Entonces,
Es importante comentar que para transformar sus procesos a partir de estrategias de continuidad, es necesario seguir trabajando en esas campañas de profesionalización de docentes, y también esto nos abre una perspectiva importante en el sentido de hacia dónde va la educación, cuáles son los retos de la educación en un futuro, y podemos decir que esta pandemia nos ha dejado muy claro la importancia de ver precisamente hacia dónde va la educación. ¿Qué encontramos en esto? Bueno, podemos decir que la educación a distancia es una área de oportunidad que tienen que trabajar también las universidades, en el sentido de que pues son muchos los retos que esta trae, pero que también podemos encontrar muchas áreas de oportunidad. Por ejemplo, encontramos que las universidades han podido transformar sus procesos a partir de estrategias de continuidad que concuerdan como ya se decía, campañas de capacitación, seguimiento tutorial, apoyo a estudiantes y migración de operaciones administrativas. Sin embargo, también es fundamental que las instituciones aprovechen las oportunidades que da el Internet, que es una herramienta básica para la vida universitaria. Recordemos que ya no es un espacio alternativo y opcional, sino que es realmente fundamental en los procesos académicos y administrativos, y esto implica buscar una educación contextualizada a la realidad que exige flexibilidad, inclusión, calidad, sinergia, innovación y permanencia. Esto soportado en los avances tecnológicos, lo cual, como hemos visto, logró implementar la Universidad Autónoma de Baja California Sur. También es muy importante introducir no únicamente introducir tecnología ni digitalizar procesos para hacer lo mismo. Implica un reto tecnológico a fin de involucrar a las personas respecto a la relevancia que tienen estos temas digitales. Esto implica que los docentes busquen capacitarse más en este tipo de plataformas, porque estamos viendo que este tipo de educación a distancia no es solamente el futuro, es el presente de la educación, y al ser todavía incierto el regreso a aulas virtuales, a aulas presenciales, es fundamental que se busque dar una educación a distancia de calidad. Es por eso que se tiene que buscar que los docentes busquen la importancia de promover el pensamiento crítico y reflexivo vinculada con la gestión estratégica de las tecnologías de información y comunicación. Finalmente, podemos decir que tanto docentes como alumnos mostraron una gran capacidad de respuesta ante este confinamiento obligado, y esto permitió que los docentes fueran capaces no solamente de innovar, reflexionar y transformar sus propuestas didácticas, sino de responder a las demandas sociales de esta crisis sanitaria. Y pues aquí vemos también la importancia de que, si bien la universidad ya contaba con una plataforma digital, esta no se utilizaba de la mejor manera. Es por ello que ahora, con la capacitación que se dio a los docentes, permitió en este caso que se tuviera acceso a este tipo de educación. Obviamente hay áreas de oportunidad. Las recomendaciones que encontramos precisamente es seguir fortaleciendo esas estrategias de continuidad pedagógica, también tener estrategias de respuesta para la gestión administrativa de las instituciones, y esto requiere pues una nueva normativa sobre distanciamiento y saneamiento que se va a efectuar en el espacio físico una vez que se regresen a las clases presenciales. Entonces, aquí podemos ver precisamente que los avances en cuanto a la educación a distancia son significativos de todos los actores de la comunidad universitaria. No obstante, pues los retos son una oportunidad
para innovar procesos de enseñanza-aprendizaje y con ello coadyuvar en dar respuesta a las necesidades, en este caso del municipio de Los Cabos y de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Gracias. Muchas gracias a ambas, doctora Aguirre, doctora Lacruy, pues por mostrar estos resultados de este proyecto tan interesante, pero sobre todo también tan importante, ¿no? Porque se hace precisamente durante una contingencia que exige que conozcamos el entorno en el cual, pues, seguimos coincidiendo, pero ahora la diferencia es que lo hacemos desde diferentes condiciones, cada uno de quienes formamos parte de esta comunidad institucional, universitaria o el resto de las instituciones, ¿no? No podemos asumir que cada quien desde su propia trinchera está en condiciones similares al resto, y precisamente ni en cuanto a infraestructura o instalación o facilitadores, pero tampoco en la percepción que se tiene del propio proceso pandémico, que esto es muy importante también. Y pues felicidades por este proyecto. También mencionaba pues a otros par de colegas también que participan en este proyecto. Muchas felicidades por ello. Y quiero decirles, dicho sea de paso, que en la extensión académica de Los Cabos de la universidad están sucediendo cosas muy interesantes en términos también de investigación, ¿no? Ha habido también pues este despertar hacia la investigación y seguramente se irá fortaleciendo pues con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, doctor Coronado, además de ser profesor investigador en esta Universidad Autónoma de Baja California Sur, pues está a cargo también de un departamento académico que cuenta con carreras, con posgrado también, por cierto, que están muy relacionados con la investigación, con el ejercicio cotidiano en campo, ¿cierto? De diversas disciplinas, pues, que confluyen ahí mismo. Y bueno, le pediríamos que nos comparta, por favor, la experiencia de cómo ha sido la magnitud del reto para enfrentar la pandemia y no interrumpir con estos procesos que se dan precisamente desde la universidad y a favor pues del quehacer académico y científico que bien acaban de describir nuestras estimadas colegas de Los Cabos, pues precisamente sobre el enorme reto que implica el mantener una dinámica de enseñanza-aprendizaje en un contexto totalmente diferente al que estábamos acostumbrados a trabajar, ¿no? Doctor Coronado, adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes de nuevo. Felicitar en primera a nuestras apreciables colegas del campus de Los Cabos por esta iniciativa de investigación educativa tan importante en este momento y que me alegra mucho porque los resultados prácticamente se alinean a los obtenidos en el campus de La Paz, ¿no? Entonces, creo que los retos institucionales se encaminan hacia el mismo rumbo y esas buenas prácticas a las cuales ellas hacen referencia, pues habrá que replicarlas y fortalecerlas a lo largo de toda la red universitaria, ¿verdad? Y yo retomo lo que señala el doctor Borges porque son contextos muy, muy distintos. En nuestra universidad, de hecho, pues vivimos dentro de una gran cultura, vivimos algunas subculturas, algunas subcomunidades. Y como bien hace referencia el doctor Borges, ya entrando al ámbito de la investigación, a mí me toca hoy platicarles un poco sobre lo que hacemos en el ámbito de la investigación, aunque muy vinculado a las demás actividades y funciones sustantivas de la universidad, como la docencia, la vinculación y la extensión. Pero en el caso del Departamento Académico de Agronomía ha sido
un verdadero reto al doble, digamos, porque la gran mayoría de nuestros programas, tanto de licenciatura como de posgrado, requiere del ejercicio práctico, ¿verdad? En los proyectos de investigación que tenemos, tanto internos como externos, ¿verdad? Y nosotros tenemos el posgrado precisamente de ciencias de producción orgánica en ambientes áridos y costeros, y este posgrado, al pertenecer al padrón de CONACYT, y que algunos compañeros y compañeras han estado participando en esta importante semana de posgrado con algunos de sus proyectos, decirles que es un doble reto, porque la investigación no sabe de fechas, ni de horas, ni de días, ni de pandemias, ni de restricciones sanitarias, ¿no? Trabajar con seres vivos es y con materiales vegetativos es una responsabilidad muy grande, y precisamente las buenas prácticas con el trabajo de estos seres vivos y de estos materiales son las que van a determinar el éxito de las investigaciones. Entonces, para nosotros ha sido muy importante adaptarnos a lo que nos señalan las entidades sanitarias, pero no hemos dejado de trabajar en investigación, ¿verdad? Entonces, trabajamos en producción orgánica, en la generación de fortificadores de suelos, de recursos, de medición de parámetros de agua, de nuevas técnicas como la hidroponía, atmósferas controladas para la producción. Entonces, todo esto requiere, como se le llama, de una investigación-acción, ¿verdad? No solo documental. Y ha representado retos muy importantes. Sin embargo, con todo el respeto que hemos tenido por las indicaciones de la institución, hemos estado de manera escalonada asistiendo al campo agrícola, a los laboratorios, de tal manera que en ningún momento se han descuidado los proyectos, y los tesistas pues van a un buen ritmo, ¿no? Entonces, esta pandemia sin duda alguna nos ha enseñado un concepto que para los quienes estamos en el campo y los agronegocios es muy importante, que es el concepto del valor, el valor de las cosas, el valor de los procesos, el valor de la capacidad de contar con todos los medios para poder desarrollar actividades como lo es para nosotros tan importante la investigación. Y hoy día lo que hemos aprendido, además de generar obviamente aportaciones a los campos del conocimiento vinculados al agro y agronegocios, es precisamente valorar ese conocimiento, valorar los recursos que, si en tiempos normales se batalla a veces para tener recursos, hoy aún es más, pero siempre la UAPS y la gran planta de profesores investigadores que tiene una capacidad de creatividad, de innovación increíble, ¿verdad? De tal manera que ahora nuestras investigadoras, investigadores se han vuelto estrellas en videos, en los laboratorios, mostrando los resultados de sus avances, que tardaríamos aquí mucho tiempo en decirles todos los proyectos que traemos, ¿no? Pero todos vinculados al agro y agronegocios. Entonces, definitivamente ha sido un gran reto, ¿no? Yo sí dejo este concepto del valor
¿verdad? Como lo señalan las colegas de Los Cabos, es muy importante cuidarnos, lo que tenemos, lo que somos, pero sin dejar de mejorar. Como muy bien lo dicen las doctoras, el modelo educativo de la UAPS no es a distancia. El modelo de investigación de la UAPS no es a distancia, así como de ninguna de las instituciones hermanas que participan en este evento. Entonces es un doble reto adaptarnos a estas nuevas modalidades. Entonces, la primera parte, lo que hemos hecho en investigación y en demás funciones sustantivas, ha sido esa, adaptarnos, ¿verdad? Pero como bien se señala, llegó el momento de generar resultados, ¿sí? De crear una nueva cultura. Ya no vamos a volver a como estábamos antes de la pandemia. Definitivamente tenemos que visualizar los modelos híbridos de educación y de investigación, y estamos también trabajando en ello. Seguro estoy que también en las extensiones a lo largo de la red universitaria se está realizando, ¿verdad? Desde Los Cabos hasta Guerrero Negro, y todos los departamentos académicos de igual manera, ¿no? Entonces, yo creo que lo que viene para nosotros como universidad es aprender a ser doblemente productivos y generar más y mejores resultados con este nuevo esquema híbrido de trabajo en todas las funciones sustantivas que nos toca a cada quien desde su trinchera desarrollar o bien apoyar y sumarnos, ¿no? Entonces, ya para concluir y no extenderme, cada uno pone su grano de arena, ¿verdad? Para cada una de las funciones universitarias. En el caso de la investigación, como ustedes lo vieron de manera muy clara y precisa, el proyecto de educación educativa del campus Los Cabos, muy bien realizado. El mismo fue llevado a cabo en toda la red universitaria, pero tendríamos que hablar y profundizar sobre la investigación disciplinar, ¿verdad? Que es muchísima, que no ha parado y que ha representado los retos que hemos estado comentando, ¿no? Invitarles a que no solo del Departamento de Agronomía, ¿verdad? Todas las instituciones hermanas en la página de la universidad, en los departamentos, en las áreas de conocimiento, se especifican todos los proyectos de investigación que estamos llevando a cabo, y obviamente desde el posgrado, ¿no? Acá con el doctor Borges, en donde también llevan a cabo un registro de todos los proyectos internos y externos de la universidad. Entonces, pues vienen muchos retos. Retomo la reflexión, la dejo sobre la mesa, del valor de lo que somos, de lo que hacemos, pero sobre todo de lo que como universidad podemos y debemos generar con toda la responsabilidad social que nos caracteriza, ¿verdad? Entonces, por mi parte, sería todo en esta primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Coronado. Efectivamente, menciona usted conceptos muy importantes, pues, que definen este quehacer en estos tiempos, precisamente durante esta contingencia, pero que seguramente tendrán que redoblarse, pues, cuanto más vaya avanzando, ¿no? Creo que un concepto en común para todas y todos ha sido también la incertidumbre, es decir, este desconocimiento de qué es lo que viene en el mediano, largo plazos, y que conversando con nuestros estudiantes, pues podemos ver sobre todo esta parte de la incertidumbre, lo que provoca también en ellas, en ellos, pues el desconocimiento de qué es lo que va a ocurrir. Como de por sí ya
hay una implicación de qué voy a hacer una vez que termine mis estudios universitarios o de posgrado, y ahora pues ante esta contingencia se suma aún más otras variables pues que refuerzan esta incertidumbre en la cual nos podemos enfrentar, ¿no? Entonces, a este respecto, pues yo quisiera preguntar a quien cumple con esta doble función, porque además de ser docente, también en nuestra institución, pues es estudiante de posgrado, de un doctorado, y que ya de por sí ser estudiante de maestría o de doctorado, bueno, en todos los niveles, pero pareciera que acá pues el compromiso es mucho mayor, en realidad es mucho mayor, y esto llega a poner más complicado todavía el panorama, ¿no? Entonces, quiero consultar precisamente de este tema con la maestra Mayra Gutiérrez, pues quien estudia un posgrado en Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización en nuestra universidad. Antes de pasar a la voz a la maestra Gutiérrez, quiero insistir en la felicitación para el grupo de investigadoras, investigadores de la Extensión Académica de Los Cabos, que por cierto en este proyecto, debo decirlo, participaron además de la doctora Claudia Carolina Lacruz Enríquez y la doctora Lisette Aguirre Osuna, pues también el maestro Jesús Manuel Pimentel Ontiveros y mi estimadísima colega también, María Yoshua Navarro Sánchez, a quien saludo con muchísimo gusto también. Siempre es un gusto coincidir, estimada maestra, así es que en esta ocasión, por supuesto. Y bueno, maestra Mayra, pues, pero ahora en calidad de estudiante de doctorado, ¿no? Queremos escuchar cómo está pasando esta etapa sobre precisamente este tema de la incertidumbre, porque no se detiene el quehacer investigativo también, apuntalando pues su propia tesis, ¿no? Y el desarrollo de los estudios. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, doctor. Y bien, bueno, antes de pasar propiamente al tema, creo que uno de los retos para todos desde los diferentes dominios en que nos movemos ha sido el tener que compartir un espacio para las diferentes actividades, ¿no? En mi caso, desde las actividades docentes, las propias actividades en el hogar, digamos, ¿no? Y ahora lo que es posgrado, ¿no? Y toda la investigación que eso requiere. Y yo creo que el principal reto ha sido la organización en general de los tiempos, el respetar en un mismo espacio físico los diferentes momentos, ¿no? Y bien, yo creo que esto todos los que estamos en esta sala lo vivimos, ¿no? Al diario, pero bien lo decía el doctor Coronado hace un momento, decir, bueno, ya después de un año, ya no podemos seguir justificándonos, ¿no? De hecho, la gran capacidad humana de poder adaptarnos a estas nuevas realidades, yo creo que nos hacen que pongamos más en práctica la creatividad, y con esto tanto desde el punto de vista como docente, y como le digo a mis alumnos, pues yo estoy en ambas partes, no sé si que los entiendo perfectamente, desde estar horas tras una pantalla y aparte tener que hacer pues todas las lecturas, trabajo y demás, ¿no? Pero bien, propiamente en la parte del posgrado, realmente es difícil cuando los primeros semestres o incluso del trabajo previo para postular a un posgrado, el diseñar, ¿no? Todo el proceso del desarrollo del mismo, que en este caso son 4 años, pero desde mi punto de vista, muchos de los compañeros que este último año han tenido que hacer el cierre de sus trabajos de maestría o de doctorado, es que se han enfrentado a más retos que a lo mejor yo, que tengo más tiempo, ¿no? Para poder prepararme o hacer ajustes. Muchos de ellos no tuvieron oportunidad de hacer prácticas, las estancias, ¿no? Y se migró a esta modalidad de estancia a distancia, ¿no? Algo, mejor un tema difícil, pero era cumplir un objetivo. Y en ese sentido creo que, aunque tenemos la capacidad de adaptarnos, en muchas cosas, en muchos aspectos, pues no va a haber este crecimiento que, más allá de cumplir en el caso de las estancias de posgrado con elementos de
de conocimiento, de aprender nuevas metodologías o lo que se está haciendo en otro lugar del mundo, pues hemos aprovechado esto, ¿no? Los espacios virtuales y el poder tener estas conversaciones con investigadores que están del otro lado del mundo. Otro punto importante, y que bien lo comentaba también el doctor Coronado, ha sido el trabajo en campo, que en nuestro caso en ciencias sociales, el acercamiento con comunidades, tanto sean rurales como urbanas, ha sido un tanto limitado, porque no todas las personas con las que trabajamos, en ese sentido el análisis que realizamos, pues tienen acceso a estos medios. Y para quienes hacemos ciencias sociales sabemos que este punto, el escucharlos, el hacer las encuestas, las entrevistas, pues nosotros mismos generamos muchos de los insumos que necesitamos para desarrollar las investigaciones, ¿no? Entonces creo que si bien nos hemos ahorrado mucho en cuanto a participación en congreso, no tenemos que viajar, ¿no? Sino lo hacemos por esto, que eso es fantástico, aunque no podemos ser turistas académicos, ¿no? Que este punto puede afectar un poco, pero podemos tener estos intercambios y creo que eso es importante. Y bien, un proceso que es enriquecedor es el estar replanteando estos ajustes a los modelos que presentamos, ¿no? A nuestro plan. Y creo que eso nos hace también ser mejores investigadores en el sentido de poder adaptarnos a las nuevas realidades. A lo mejor en nuestro plan inicial, en nuestro protocolo, planteábamos hacer ABC de un modo y pues ahora tenemos que pasar incluso al plan Z, ¿no? Pero eso es parte de lo interesante, ¿no? De hacer investigación, el que siempre podemos ajustar. Bueno, hablo repito, desde una perspectiva de trabajo social, que podemos innovar en la forma de obtener datos, y este año ha sido muestra de ello, ¿no? Solo para, ya último punto, para finalizar, es que mi generación, este es mi segundo semestre de doctorado, bien los profesores nos dicen, ¿no? La generación pandémica, porque todo el proceso lo realizamos bajo la distancia, pero en este punto también quiero pues, felicitar el trabajo que se ha hecho tanto del departamento de posgrado en toda la universidad de mejorar los procesos, y eso como estudiante, tanto para las inscripciones, ha sido un cambio que a lo mejor teníamos años esperando y hemos tenido que hacerlo, y ha sido muy bien, ¿no? Ha resultado muy bien. Y bueno, puedo seguir hablando mucho más, pero me gustaría pues que todos pudiéramos hablar, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. De hecho, estamos a punto del cierre de esta sesión. Sí, efectivamente, tendríamos que convocar a una reunión posterior. Y antes, pues obviamente me gustaría escuchar la otra parte también, es decir, de todo esto, ¿qué nos llevamos de este proceso? Si pudiéramos rescatar 3, 4 cosas de lo que ha ocurrido en este proceso que nos ha permitido mejorar. Ya comentaba la doctora Mayra, en la universidad se han digitalizado muchos procesos, así también lo comentaba el doctor Coronado. Pero ahora, además de esto, doctora Brenda Ramírez, a manera de cierre, ¿qué es esta gran experiencia que nos llevamos de este proceso? Yo creo que coincido con todos los compañeros, pero creo que esta pandemia o esta forma de educación a distancia nos ha dejado cosas muy buenas a la vez. Aprendimos, migramos a una nueva forma de comunicación que permite que pueda estar yo hace 10 minutos afuera de una iglesia esperando a mi madre salir de misa y estar participando en esta hermosa mesa de trabajo, ¿no? Nos permite a los alumnos acceder a conferencias, a eventos, a congresos, como decía Mayra, que antes de otra manera no todos los estudiantes pudieran haber tenido acceso a ello. Hemos tenido la fortuna de tener cursos de capacitación en el departamento del que formo parte, donde más de 200 personas pueden ser atendidas por un juez y les capacita, les habla de un tema en específico, ¿no? Ha permitido que rompamos miedos. ¿Por qué rompamos miedos o paradigmas? Porque a veces hablar de presentarse en una cámara nos aterraba, me incluyo en ese grupo. Entonces los profesores hemos podido migrar, hemos podido aprender a hablar,
hemos podido utilizar herramientas que antes creíamos extremadamente lejanas a nosotros y hemos tenido mayor contacto entre campus. Porque en el caso de Los Cabos, la carrera de Derecho y Criminología son hermanas de nosotros y trabajamos colaborativamente. Entonces eso sirve, eso nos deja, esos son los beneficios que nos puede dejar esta educación a distancia. Sí, hay retos, sí, hay muchas cosas que todavía tenemos que afinar, pero creo que como comunidad universitaria hemos logrado entre docentes, personal académico, personal administrativo y los mismos alumnos, un engranaje que nos ha permitido ir mejorando. Empezamos sin saber qué nos deparaba. Un 20 de marzo nos fuimos, esperando que en un mes, porque eso es lo que creíamos en el inicio, nos volveríamos a ver. Cumplimos un año y de ese momento que salimos a hoy, creo que hemos logrado un beneficio superior a cualquier cosa que hubiéramos esperado. La educación, la comunicación a distancia nos nutre y nos seguirá nutriendo, y yo no creo que regresemos a modalidad 100% presencial. Sería mixta y saldríamos beneficiados todos de ella. No sé qué opinen ustedes, pero creo que eso es lo que nos está pasando. ¿Qué nos depara? Una modalidad mixta. Todos queremos ver, pero tendremos que esperar a que eso sea posible. No sé, maestro, ¿qué opine? Pues mire, muchas gracias, doctora. En verdad que voy a dejar estos temas sobre la mesa. Lamento en verdad que tengamos muy poco tiempo para seguir discutiendo sobre esto, pero precisamente esto se trataba de poner estas consideraciones sobre la mesa y para dejar pues que la audiencia continúe también con esta reflexión. Agradezco en verdad infinitamente pues a las colegas y colega Claudia Carolina Lacruz Enríquez, Lisset Aguirre Osuna, Jesús Manuel Pimentel Ontiveros y María Yocho de Navarro Sánchez por haber compartido los resultados de este tan importante proyecto, así también a mi estimado colega doctor Manuel Coronado de acá, precisamente del Campus La Paz, pues por esta reflexión de lo que nos ha obligado a avanzar también y los valores que tenemos que colocar sobre los próximos, el ejercicio por venir, ¿no? Pero también a nuestra querida colega Mayra Gutiérrez, que además de ser docente, pues es alumna de un posgrado y le ha tocado vivir esta dualidad y pues también gracias por poner estos temas sobre la mesa. Y finalmente pues a la doctora Brenda Ramírez por precisamente hablar en la manera de cierre de estos valores que tenemos que seguir cultivando y que tenemos que aprovechar también estas bondades del trabajo participativo, colectivo, digital. Doctora Abril Karim Romo Piñera, muchas gracias por hacer posible este espacio, por hacer posible también la semana de posgrado. Usted es finalmente la diseñadora, quien estuvo detrás de todo esto, ¿no? Y al frente también de todo este ejercicio, así que mi reconocimiento desde el departamento de posgrado para mi departamento, para el departamento hermano, el departamento de investigación encabezado por la doctora Abril Karim Romo. No le robamos más su tiempo porque estamos a punto para terminar, para cerrar esta mesa de discusión. Les agradezco muchísimo su participación y pues esperemos seguir coincidiendo mientras lo presencial nos lo permita, pues con estas plataformas que lo hemos hecho hasta este momento. Un abrazo para todas y todos y que sigan teniendo una excelente tarde. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Igual, de regreso. Gracias.